El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que ya no habrá delegados en las entidades, sino que la representación del gobierno federal recaerá en un coordinador estatal de programas de desarrollo. La medida, según el mandatario electo, tiene como fin reducir la burocracia, ya que hay estados que cuentan hasta con 20 delegados de distintas dependencias. Un anuncio que ha resultado polémico, esto de las coordinaciones, y es el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a Miguel Ángel Martínez Espinosa, presidente del Comité Directivo del PAN en Jalisco. Miguel Ángel, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto estar aquí. Óscar Ábrego de León, consultor y analista político. Óscar, bienvenido. Un honor, como siempre, Carlos, estar contigo. Gilberto Pérez Castillo, miembro del Consejo Político del PRI. Bienvenido de nuevo, Gilberto. Gracias, Carlos, Miguel Ángel, Óscar. Sí. Un gusto estar aquí con ustedes. Empezamos, Miguel Ángel, una primera impresión de esta idea del presidente electo. Bueno, pues es que con los antecedentes históricos que tiene este país, que pasó por diversos ejercicios de centralización de la administración, pues el más reciente, el del régimen de Porfirio Díaz, donde se establecieron jefaturas políticas e incluso replicadas en los estados a través de los jefes de cantones políticos, pues es natural que una definición de este tipo o un anuncio de este tipo pues prenda en todas las luces de alerta. México en la Constitución del 17 se decantó claramente por el régimen federal y lo fortaleció diciendo, teniendo expresiones como la que aparece en el 115 de la Constitución, de que no debe haber autoridades intermedias entre los gobiernos municipales y el gobierno federal, y lo mismo debe ocurrir en el trato entre gobierno federal y gobiernos de los estados. Pero el anuncio es solo eso, es un anuncio apenas. Hay que ver cómo se traslada a las necesarias reformas a la Constitución y a las leyes que tendrían que acompañar a un ejercicio como el que anuncia el presunto delegado en el caso del Estado de Jalisco, porque las medidas que anuncia él no se pueden adoptar sin modificar la Constitución, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el presupuesto de egresos de la Federación, ordenamientos jurídicos que pasan por Congreso de la Unión y en el caso de la Constitución por el constituyente mismo. Ahorita como está la Constitución y todo, esta idea, porque es eso todavía, ¿sería un atentado al federalismo? Pues es que si se rodea de atribuciones que compiten con las de los gobiernos de los estados, sí, por supuesto que sí. Pero eso no está claro todavía. Habrá que esperar a ver qué forma toma esta definición, que puede ser, como los más moderados lo han expresado, un intento de adelgazamiento del aparato burocrático federal, o puede ser, como los más críticos lo han señalado, pues un intento de romper con el federalismo y rivalizar con los poderes estatales. Si este segundo fuera el caso, requeriría reforma a la Constitución, pero en cualquier caso, nuevas estructuras o nuevas formas de la Administración Pública Federal reclamarán reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y por lo tanto debate en el Congreso de la Unión, y ahí nos encontraremos los partidos pues fijando nuestras posturas alrededor de este tema. Muy bien. Óscar Ábrego de León, una primera intervención. Sí, yo coincido absolutamente en lo que dice Miguel Ángel. Sin embargo, déjame hacer otro abordaje, Carlos. Yo creo que los que estamos aquí en esta mesa y gran parte del auditorio que nos acompaña está de acuerdo que el tema de las delegaciones federales en cualquier parte del país no solamente es un enigma respecto al manejo de los recursos públicos, sino que por lo menos en el caso de Jalisco nos hemos encontrado con casos verdaderamente, yo diría, vergonzosos. Hay algunas delegaciones que son un auténtico basurero, porque también desde el ámbito empresarial nos damos cuenta de que no solamente no llegan los recursos para quienes deberían de estar destinados, y no solamente se pierden, sino que sirven para los apetitos económicos de algunos cuantos. Es decir, la figura actual, Carlos, yo creo que ya no da. Ya no da, ya por lo menos el caso de Jalisco, como en otras entidades, no hablemos de Veracruz, etcétera, etcétera, ya no da este modelo. Este esquema se agotó por la insoportable corrupción que significan muchas delegaciones en este país. Okay. ¿Para qué sirven algunas de ellas?
pues para modificar algún criterio estadístico y decir, bueno, mira, a través de estos programas sociales ya hay 10 millones de pobres menos en México. O ya unos abandonaron la pobreza extrema y ya nada más son pobres. Pero eso solamente se arregla con una variable que se den las mediciones. Yo les preguntaría a ustedes y a la gente del teleauditorio que nos acompaña, ¿dónde diablos han quedado los miles de millones de pesos que se supone que debieron haberse aplicado en muchos de los programas federales en el país? Muchos no sabemos. Es una de las áreas más opacas en el ejercicio del dinero público de México. Ahora bien, regreso. Tenemos más preguntas que respuestas, ya lo decía Miguel Ángel, es decir, apenas estamos conociendo el modelo. En lo personal a mí me agrada el hecho de que se va a eliminar a todos estos faraones, porque los delegados y delegadas en eso se convierten en auténticos virreyes, representantes de la federación. En Jalisco tenemos más de 50. A mí la idea me parece muy bien que haya un solo delegado, con subdelegaciones regionales en el estado de Jalisco. Y algo que a mí me entusiasma, Carlos, es el hecho de que, por lo menos en el discurso preliminar de Andrés Manuel López Obrador, es que ahora los programas irán de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Nos hemos enterado de casos muy penosos, de que incluso los organismos empresariales reciben dinero y nadie sabe dónde terminan esos recursos. Nadie los audita, Carlos. Miguel Ángel debe estar enterado. Yo creo que Gilberto también. A ver, una de las áreas más difíciles de auditar con el actual estado en que se encuentran las cosas en este país son las delegaciones federales. Tú revisa incluso sus portales de transparencia. No puedes saber dónde se queda el dinero. Y terminaría en esta primera intervención diciendo, por favor, sin rasgarnos las vestiduras, ha ocurrido con todos los gobiernos, en prácticamente todos los estados. Los recursos de programas sociales, por lo menos, y de otro tipo de apoyos para, por ejemplo, micros, pequeños empresarios, no han servido más que ayudar al compadre, al cómplice, al socio, a la novia, al novio, etc., o a los miembros de un determinado partido. Muchos de esos proyectos, muchos de esos programas no llegan a la gente, y yo creo que este modelo, por lo menos preliminarmente, me parece una buena noticia. Muy bien, Gilberto Pérez Castillo, ¿se eliminan virreyes y se crean vicegobernadores? Mira, yo creo que hay dos vertientes por los que hay que analizar el tema, ¿no? El primero es el jurídico, que creo que va a ser un tema de mucho debate. Digo, creo que hay razones jurídicas de un lado y de otro para argumentar si se viola o no se viola el federalismo. La parte jurídica institucional creo que es una vertiente, y la otra que no hay que perder de vista es la que tiene que ver con la política y con el conflicto de egos, que eso ahorita lo tratamos, ¿sí? Bueno, en el tema jurídico, ¿a qué me quiero referir? O sea, si somos realistas, debemos reconocer que este país nunca ha sido realmente federalista. Sí, claro. Está en la letra que somos federalistas, pero nunca lo hemos sido. ¿Por qué? Porque aparte de la ambición esta centralista de la que habla Miguel Ángel, todos los gobiernos de todos los partidos han incurrido en esta debilidad. Desde el control político de yo decido qué, cómo y a quién, hasta esta vertiente que tuvo Acción Nacional cuando tuvieron la presidencia, de todos somos corruptos, nosotros somos limpios, entonces por lo tanto nosotros tenemos que tener el control del dinero de los gobiernos estatales y municipales, porque si no ellos se lo van a robar y nosotros no nos lo robamos, que luego supimos que sí se lo robaron, ¿no? Hoy vuelves otra vez al tema, ¿no? Porque ahora López Obrador es el que dice, es que ustedes se roban el dinero con los moches y esto, y entonces lo tenemos que administrar los santos de Morena, que somos inmaculados y somos incapaces de caer en la corrupción, ¿no? Y es esta visión equivocada de los municipios y los gobiernos estatales siempre son los malos porque son los corruptos. Bajo esa expectativa se le quitó durante el tiempo de Calderón, en una primera instancia, se debilitaron las policías estatales y municipales, porque había que tener fuerzas únicas, porque eran las únicas que podían enfrentar a la delincuencia con honestidad, ¿no?
¿Qué tenemos hoy? Un país donde las policías municipales prácticamente desaparecieron, donde hay una debilidad institucional terrible y donde los estados andan en las mismas. En lugar de fortalecer a las policías municipales y estatales, le dimos en la torre a las fuerzas que deben estar cuidando a los ciudadanos en cada rincón de todo el territorio. Llega Peña Nieto y le da otro trancazo al federalismo, le quita la nómina de la educación a los estados. ¿Por qué? Porque los estados son los tranzas, el gobierno federal no. Y entonces, en aras de eso, le da otro agarrón al federalismo, les quita las compras del sector salud Sí, es cierto. y camina hacia algo todavía más grave. La autoridad electoral no la pueden tener ustedes, la voy a tener yo centralizada. O sea, hemos tenido un ataque consistente al federalismo, de un federalismo que insisto que no hemos tenido. O sea, nunca hemos tenido plenamente una autonomía municipal en el discurso y una autonomía estatal. ¿Por qué? Porque hemos inventado una serie de cosas como esta coordinación fiscal, donde al final de cuentas el gobierno municipal viene a hacerle antesala al gobernador. Ahora Alfaro se asusta y se persina de este intento, y yo quisiera ver si Alfaro va a tomar la decisión de decirles a los municipios, ahí les va el dinero que les corresponde de manera proporcional, para que no vengan a pedirme dinero y no tengan que venir a negociar políticamente conmigo. Yo se los voy a dar con reglas claras. Por supuesto que no, porque siempre hay esa ambición. Entonces, en la parte jurídica hay mucho que discutir, sí. No va a ser fácil la discusión. O sea, no olvidemos que buena parte de esta revisión la está haciendo una exministra de la Corte. O sea, no creo que esté jugándole a la ignorancia. Pero, insisto, lo que no hemos caminado es a un federalismo real. ¿Qué es el otro problema que tenemos? Siento desde hace tiempo que ya tenemos estas tres instancias de gobierno. Deberíamos ya también decidir por adelgazar una, que yo me iría al adelgazamiento de los gobiernos estatales y que esos recursos se fueran directos a los municipios. O sea, que tengamos gobiernos estatales que hagan una función normativa, pero que la parte administrativa de los recursos ya la hagan directamente los municipios, porque son los que enfrentan el problema. Termino con esto, Carlos. Tenemos, por ejemplo, que si tienes que ver con el turismo de Puerto Vallarta o de Zapopan o de otros municipios, tienes la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, la Secretaría de Turismo del Gobierno Estatal y la Secretaría de Turismo del Gobierno Municipal. Y ahí se va el 90% de los recursos en esa burocracia y el 10-15% realmente se va a la aplicación de lo que es. Claro. Tengo que hacer una pausa, regresamos con más de este tema. Quiero aclarar algo. Estaba confirmada la asistencia de Juan Soltero, el coordinador, quien fue coordinador de la campaña de Carlos Lomelí al gobierno de Jalisco por el partido Morena. 15 minutos antes de iniciar el programa avisó que siempre no acudía. Era imposible sustituirlo y eso ninguna delegación federal de las actuales por lo menos nos pudiera haber ayudado. Voy a una pausa, regreso con más. Según el dirigente nacional del PAN, Damián Cepeda, las coordinaciones estatales que propone López Obrador atentan contra el federalismo, ya que la Constitución de México no contempla la figura de intermediarios entre el gobierno federal y los estados. El líder panista denuncia que lo que se pretende es tener el control sobre recursos públicos y en la práctica, más que una estructura administrativa, sería un mecanismo de operación política. Coordinaciones estatales, preguntamos, ¿un gobierno paralelo? Esa es la pregunta que lanzamos hoy aquí en Ruta 44. A ver, Miguel Ángel, ya te marcó la línea el presidente nacional. A ver. Mira, hago un par de acotaciones y luego entro al tema que más o al enfoque que más me interesa con relación al tema. Es que no es tan sencillo en la complejidad del gobierno federal en cuya administración yo he estado. Simplemente decir un solo delegado para todos los temas, porque el gobierno federal tiene administración descentralizada, tiene administración desconcentrada y tiene operación directa de servicios. Solo por hablar de educación,
el gobierno federal dirige actualmente de manera directa cerca de 1,000 planteles de bachillerato, solo de nivel bachillerato, en todo el país. Y esto es distinto de la administración de los recursos de la salud del IMSS o del ISSSTE o de otras áreas. Entonces tiene sus complejidades y estas complejidades tendrían que resolverse en un cuerpo de legislación que dijera específicamente en qué y para qué efectos, con qué controles y con qué mecanismos. Lo otro que quiero decir es, no hubo en el gobierno de Felipe Calderón, y no quiero centrarme en ese debate, pero solamente decirlo, un debilitamiento de las policías municipales. Al contrario, hubo un reconocimiento de su debilidad y parte del esfuerzo en el que el Sistema Nacional de Seguridad Pública se vio envuelto durante esa administración tuvo que ver con la intención deliberada de recuperar la fortaleza de esas estructuras e intervenirlas en los casos donde habían prácticamente colapsado. Pero no es el tema de hoy. Ninguna la fortalecieron. No, yo creo que sí, hubo recursos descentralizados a estados y municipios y ahí están las partidas presupuestales y las instituciones dedicadas a formar a los cuerpos. Lo dejaron peor que como lo recibieron. Hubo, insisto en esto, pero no me quiero perder en ese tema. Para mí la clave es esto. Pues ojalá de veras le entremos a propósito de la iniciativa que necesariamente habrá de presentar Andrés Manuel López Obrador, le entremos a la discusión del federalismo, que ese es un debate que está pendiente. Está pendiente en términos hacendarios y está pendiente en términos de la materia sustantiva de la administración. Nuevamente voy al ejemplo de educación. En 1983 se descentralizó la educación en el país y se entregó a los estados la administración de las escuelas y la nómina de los maestros que originalmente eran federales. Al inicio de esta administración, en el año 2012-2013, se revirtió este proceso y la federación volvió a controlar la administración de la nómina, y lo hace porque a juicio de la administración federal, tomando un par de ejemplos, Oaxaca y Guerrero, a juicio de la administración federal, la administración de la educación en los estados es desastrosa, lo cual no era regla general. No lo era en estados como Jalisco, y no desde la llegada del PAN, desde antes, lo tengo que decir con toda claridad, y lo sigue siendo en alguna medida ahora con sus bemoles, y no lo era en otros estados donde se administraba con orden y que se podían generar economías por la buena administración de los recursos de educación que permitieron, como a la administración en la que yo fui secretario, utilizar recursos de fondos federales o de origen federal para construir escuelas, que nos permitió invertir cerca de 1,000 millones de pesos en obra educativa. Entregar sin control a los estados es un error, porque genera cacicazgos tipo Moreiras, tipo Duartes, tipos de otra índole. Lo que tiene que hacerse es un diseño que permita, con los controles debidos y con los mecanismos también de freno a los excesos arbitrarios de parte de las autoridades locales, permita intervenciones de carácter federal cuando se pasan de la raya. Eso no está normado. Ojalá se construya un federalismo y que esta iniciativa dé pie a debatir. Por eso, para mí, lo relevante es decir, vamos al Congreso a debatirlo, porque va a tenerse que presentar necesariamente en el Congreso de la Unión, y allí tendremos que dar el debate desde lo que cada partido propone. A ver, Gilberto. Sí, la otra parte, yo me refería a dos vertientes, una que es la que ha tocado Miguel Ángel otra vez, el tema normativo, que insisto, creo que desde la visión de ellos no va a haber iniciativa, desde la visión de ellos están las atribuciones. Están en las plenas atribuciones que tenemos, y entonces no tenemos por qué hacer ningún cambio, ni siquiera a la ley orgánica del Poder Ejecutivo. O sea, aguas con esa parte, ¿no? Pero quiero tocar también la otra parte, porque es bien importante. Yo decía que el otro punto es el político y el de los egos, ¿no? Que no hay que perder de vista, porque tiene mucho que ver con esto, ¿no? El tema político, ¿por qué? Porque es evidente, por más que ahora todo el mundo dejó de ver con preocupación al señor López Obrador, o sea, antes del 1 de julio iba a venezolarizar, no sé cómo llamarlo, a México, de pronto gana
y como que ya hay que bajarle a la crítica y hay que verlo con otros ojos y ya no hay que echarle, bueno, porque ya va a ser el presidente, no, aguas. El asunto es que hay un grave riesgo político de que esto se convierta no en el alter ego de los gobernadores, no en una competencia de los gobernadores, que se convierta así en una estructura clientelar que nos lleve a momentos peligrosos para la sociedad, ¿no? ¿A qué me refiero con peligrosos? A que se convierta todo este dinero del que se está hablando. Oye, no es en balde preocuparnos de que van a manejar los programas sociales. Estás hablando... Además, desde la administración federal, casa a casa, dice. Así es, o sea, aguas con ese tema. Pero aparte, aguas. La Policía Federal, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Sí, o sea, no es un tema menor. O sea, es un tema peligrosísimo. No, Y eso hay que no hay que soslayar. Yo coincido, no es un tema menor, pero la pregunta central es si será gobierno paralelo. Yo con los elementos que tenemos hasta ahora, insisto, todavía hay más preguntas que respuestas. Yo no veo este tema de la construcción de un gobierno paralelo. En todo caso, lo que yo sí estoy percibiendo es que siempre ha habido, y yo todavía no entiendo a quienes se asustan con este tema, que sí hay que debatirlo, por supuesto hay que deliberar sobre él, y yo creo que también nos sirve como una oportunidad para sacudir este árbol, O sea, este árbol trae muchas manzanas podridas. Entonces, eso a mí es lo que más me llama la atención de esta propuesta. Yo lo que sí creo, Carlos, es que necesitan fincarse nuevos controles, porque no hay un control. Las delegaciones, ¿qué son? ¿Son representaciones de un gobierno paralelo? Está en las facultades del presidente designar delegados o delegado. Un gran delegado. Es cierto lo que dice Miguel Ángel también. A ver, hay funciones que requieren un perfil determinado. No conocemos cómo quedará la estructura a partir de esta propuesta. Lo que sí conocemos es lo que, insisto, ya no nos sirve. Es insoportable, es insostenible lo que tenemos en la actualidad. Revisemos, hagamos un debate serio sobre lo que viene, estemos atentos. Yo no creo que se va a construir un gobierno paralelo. ¿Cuál es un riesgo que sí veo? Y lo voy a decir con toda claridad, hombre, para que nos espantamos, hombre. También están en juego los negocios. Es decir, yo conozco a varios actores que hoy están muy asustados porque ellos le apostaban a un determinado proyecto de gobierno y dicen, oye, ¿cómo? Entonces los recursos del SCT quizás no van a llegar acá con lo de la línea 4 del tren. Pero, o sea, no, pero para terminar diciendo, es decir, se han construido una serie de leyendas, de historias y de intereses económicos alrededor de determinados personajes, que con este anuncio, en verdad, o sea, lo sé porque me siento en esas mesas, hay quienes están aterrados con esta situación porque no solamente está en juego el poder político, está en juego el poder económico. Así lo está visualizando. Oscar, pero a ver, pero vuelvo a lo mismo, es que es esta idea equivocada de nosotros somos los buenos, ellos son los Así malos. Es. Oye, discúlpame, pero si vemos... No estoy diciendo eso. No, o sea, si vemos la lista de personajes que se fueron a Morena, encabezados por el que va a ser el delegado, que tiene una larga lista de señalamientos de corrupción en el área médica, en el área de salud, por favor, si ellos son los que van a poner el ejemplo de la honestidad, por favor, estamos entonces sí poniendo la iglesia en manos de Lutero. Roberto, yo por eso digo, aguas con eso. Yo lo que estoy diciendo es que también está en juego este tema, sí, y no nos asustemos, por favor. Si no, estoy en la mesa equivocada. Yo de lo que menos me asusto es decir, por supuesto que ha habido corrupción y no tenemos por qué limitarnos. No, a mí que me digan que estos que van a llegar no van a ser corruptos cuando ya traen antecedentes, por favor. Es que tengo que hacer una pausa, estamos llegando a la mitad del programa, tengo que hacer una pausa, regreso con más de este tema. Yo también.
En la lista de candidatos para ser coordinadores estatales del gobierno federal figuran excandidatos a la gubernatura, diputados federales electos y senadores en funciones. Entre los casos más destacados figuran quienes fueron candidatos derrotados al gobierno del Estado de México: Delfina Gómez Álvarez y en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños. Está también el posible coordinador en Tabasco, Manuel Merino Campos, actual senador de la República. Algunos de los señalados que podrían ser los coordinadores estatales en esta nueva estructura que el gobierno federal pretende implementar a partir de diciembre próximo. Algunos incluso eran senadores en funciones y dejarán el cargo para tener esta coordinación. Por alusiones personales, ¿querías comentar algo, Oscar? Bueno, es que mi querido Gilberto hacía un comentario relativo a que con la llegada de un nuevo delegado y la nueva estructura que, insisto, todavía no conocemos bien cómo se va a conformar. No estoy suponiendo, por supuesto, lo que menos tengo es esa ingenuidad de decir que con esto se terminará la corrupción. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no nos espantemos cuando veamos y escuchemos a algunos actores de la vida política y económica de Jalisco y de México que están profundamente asustados porque este modelo les cambia, digamos, la visión o los sueños, las fantasías que ya habían construido a partir de intereses que se han construido, Carlos. Y como está operando antes las delegaciones también. Sí, y porque aquí en todo esto hay intereses, hombre, por favor. Yo no estoy diciendo, ni lo supongo siquiera, que con esto se inaugura una nueva nación de un día para otro. Miguel Ángel Martínez. Pero yo creo que aquí es muy peligroso caer en cualquiera de estas dos falsas ilusiones. La primera es que los que llegan son buenos y llegan sustituyendo a los eso, que... No lo has dicho, pero lo yo suponen sí. Ustedes. Pero eso... No, menos. Menos. No, porque eso está detrás del discurso de Andrés Manuel en muchos de los puntos que él señala. Finalmente, en la medida en que estén los personajes cerca de él son buenos, en la medida en que se alejen de su sombra protectora, todo se va al lado oscuro. Todos se van al lado oscuro. Y eso es muy peligroso, porque el ser humano no está hecho así. De acuerdo con eso. Buenos y malos hay en todos lados, de bueno y de malo tenemos todos los hombres. Y lo segundo es esto, suponer que ese tipo de cambios en las estructuras del poder garantizan que no va a haber corrupción. Tampoco. O sea, no hay que quitar el dedo del renglón de los sistemas nacional y estatales anticorrupción que tienen que avanzar para terminar con esas prácticas que nos ofenden a todos. En la campaña que recién terminó, yo decía con insistencia que a mí me ofendía mucho más la corrupción que al público en general, porque además de causarme el mismo daño que a todos, denigra mi profesión, que es la actividad política que yo he tratado en la que yo he tratado de trabajar buscando ennoblecerla. Y eso solo se controla con medidas que no están en la figura de los delegados, que están en otras estructuras en las que se tiene que ahondar mucho más para poder controlar este cáncer que es la corrupción, que no se va a acabar con el cambio solamente de personas, que necesita cambios en las estructuras del poder público. Gilberto, hay un antecedente más bien para estar seguros de que va a haber corrupción. Insisto, las biografías de muchos de los que están ahí y esta actitud de López Obrador de que puedes ser corrupto, pero en cuanto te pasas para mis filas, estás perdonado de todos tus pecados y te conviertes en bueno. Hay indulgencia plena. Así es. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A lo que ha sido la trágica historia de la corrupción de este país, fincada en un tronco común que es muy fuerte, que es la impunidad. Entonces, si la aplicación de la ley va a ser igual a futuro, si el delegado de tal estado le encontramos una transota, una transotota, una tranza, pues obviamente el poder purificador de su jefe, el presidente, lo va a cuidar. Quiero llegar a otro punto que también creo que no tenemos que perder de vista. El tema del ego del que gana y el tema del ego del que pierde, ¿no? El presidente de la República gana con una mayoría abrumadora y eso cree que le está dando el derecho de hacer una cuarta transformación, que es a la que él señala, a su antojo y cambiar las estructuras y las instituciones a su antojo simple y sencillamente porque ganó una mayoría abrumadora. Es un problema de ego. Y ese problema de ego lo lleva al otro punto. Yo soy santo y puro y todos los demás son impuros y pecadores, ¿no?
Pero tenemos un problema de ego también en los estados. O sea, aguas con esto. Varios de los perdedores de las elecciones de gobernador van a ser los delegados. Aguas con ese también. Traes el caso de Nayarit, de Guerrero, de Yucatán, de Jalisco y del Estado de México. Y entonces ahí entran los egos del que gana y del que pierde. Vamos pensando en el caso de Jalisco, ¿no? Un Enrique Alfaro que pensaba que ganando el gobierno del Estado se iba a convertir en la figura iluminada y luminosa del Estado, donde todos los reflectores iban a estar enfocados a él. Hoy está preocupado porque lo están ninguneando los medios de comunicación, la opinión pública, porque todos los reflectores van hacia López Obrador y hacia Carlos Lomelí, el que va a ser el delegado en Jalisco. Y hay un problema de ego terrible para Enrique Alfaro, que está sintiendo que ya no va a ser la gran figura y que se imaginaba entrando y saliendo a Los Pinos, tratándose de tú a tú con el presidente, y ahora le dicen, no, tú vas a tratar con tu delegado, y obviamente su ego, que es enorme, pues empieza a tener mella y a sufrir. Pero tienes el ego del otro señor, que yo siempre he dicho que hay que tener estatura para perder, pero también hay que tener estatura para ganar. El señor Carlos Lomelí, que parece como un niño berrinchudo al que le ganaron las elecciones, y entonces, ahora para que se te quite voy a ser tu delegado y te voy a hacer sufrir, y hace declaraciones tan vergonzosas y tan ridículas como esa de va a ser a través mío y el gobernador, el presidente, pero no te va a recibir a ti, gobernador, porque vas a tener que tratar conmigo. O sea, vamos a tener una lucha de egos en Jalisco terrible, que se va a replicar en Nayarit, en Guerrero, en Yucatán y en el Estado de México, pero además en donde no, pues también va a haber una lucha de egos. Aguas también con eso, porque políticamente eso ha sido desastroso en la historia. Y yo te diría en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos lo que estamos es presenciando pues el restablecimiento del sistema de partido hegemónico, claro, con otro tipo de controles y con otro tipo de estructuras. A ver, Oscar, y eso es muy peligroso. A ver, primero, yo estoy convencido de que en este juego de la política van a terminar acordando. O sea, yo no veo la construcción de un gobierno paralelo. Yo lo que sí veo es la gran posibilidad de construir una nueva forma de gobernar. Es decir, el gobierno federal, por supuesto, tiene su proyecto. Podemos o no estar de acuerdo con el proyecto. A mí me podrán decir muchas cosas, pero yo no veo a un López Obrador en este momento, no veo a un López Obrador que esté enloquecido ni borracho de poder. Al contrario, creo que estamos viendo a un López Obrador que muchos ni siquiera se imaginaban. Ha sorprendido a propios extraños, tanto en el país como en el extranjero. Sí, por supuesto, nadie podríamos, en nuestro sano juicio, estar de acuerdo con un nombramiento como el de Bartlett y otras prácticas. Por supuesto, esto ocurre en todas las democracias del mundo. Pero por otro lado, yo estoy seguro que en el tema de Jalisco, esto que tú señalas, Gil, terminara por acordarse. Yo no veo ni la construcción de un gobierno paralelo, ni veo una lucha egoica entre los principales actores. ¿Qué sí veo? Pues, hombre, y esto a mí no me asusta, a mí me parece hasta interesante a ver de qué están hechos cada uno de los personajes, porque no solamente son ellos dos, hay otros actores que también van a jugar en esta nueva ecuación. Entonces, yo sí creo que hay una sociedad, o hay un porcentaje de la sociedad que va a estar muy atento a que esta, yo diría, rivalidad tendrá que solucionarse de alguna manera y que no podrá desbocarse. No creo que nos lleve tampoco a un desastre mayor del que estamos viviendo, por favor. O sea, no veo que haya incluso organizaciones ciudadanas de las serias. Yo hasta ahora los sistemas de anticorrupción, la verdad es que me han dejado a mí mucho que desear. Han sido más montadores de ruedas de prensa que otra cosa. Pero en el caso específico de lo que habla Gilberto, Carlos, yo creo que de alguna manera, por necesidad, tendrán que acordar y dejar de lado sus apetitos egoicos. En el supuesto de que... A ver, hagamos cuentas en el sentido de que no se puede ser un gobierno paralelo. Hagamos cuentas de cuánto se maneja desde las delegaciones del gobierno federal. El 83% del presupuesto. O sea, claro que se puede formar un gobierno paralelo. En lugar de que vayas a tocarle la puerta al de desarrollo rural de Jalisco, pues acá es donde está la lana. Ahora, Gil, ¿no sería eso bueno?
Oye, que surja. No, espérame, déjame terminar de plantear, Gilberto. A ver, por necesidad tendrán que dar resultados los dos. A ver, a lo que quiero ¿Por qué es malo? ¿Por qué es malo per se? Eso es lo que yo quiero preguntarles. Es una regresión. No, Miguel Ángel, pero eso ya está ocurriendo. Estás hablando de que van a traer muchísimo dinero los delegados, pero aparte van a tener ejército, marina, policía. O sea, estás hablando de un. En eso estamos de acuerdo. Ahora. Estamos de acuerdo. A ver, es un monstruo, pues. aguas con que no se puede formar. Y la otra, van a acabar acordando si la actitud de Andrés Manuel López Obrador histórica es: yo no le hago caso a nadie. El único que opina y piensa aquí soy yo, y el que piensa diferente se va al demonio. Ya se las ha aplicado varios de sus, se las ha aplicado varios de sus seguidores, y se lo dijo claramente a la señora Tatiana Cloutier: no me interesa lo que usted opine de Bartlett, yo dije que Bartlett y se acabó. Es un autoritario, toda su vida lo ha sido autoritario, y lo está demostrando con este de los delegados. No escucha ni recibe opiniones. Pero Alfaro es igual. Alfaro es un hombre intolerante, incapaz de llegar a acuerdos. Por eso insisto, tenemos un problema de un choque de egos donde ninguno está dispuesto a ceder, y yo no creo que haya en la sociedad entidades que puedan obligarlos a entender, porque no hay ni en el sector empresarial ni en el sector social fuerzas en el Jalisco dignas de tomarse en cuenta. A ver, Miguel Ángel. Yo decía que si esa fuera la forma que tomara este ejercicio de establecimiento de nuevas delegaciones, pues sería una regresión. Es volver a los 80s o antes, 70s, 60s en estas cosas. Pues si cuando un maestro faltaba en una escuela en el estado de Jalisco en los 70s, había que ir con el delegado de educación para que atendiera a través de las oficinas desconcentradas que educación tenía, porque las autoridades locales eran minoritarias en la prestación del servicio. Si una atención hospitalaria fallara, no había que ir con el secretario de Salud del Estado, había que ir con el secretario de Salud Federal para que atendiera y resolviera el problema. Y lo que tenía el sistema viejo era el sometimiento de los estados a los poderes centrales. Si esa es la forma que toma, yo no puedo estar de acuerdo en esa manera, porque implica una regresión. Pero si a eso le sumas el amago de recuperar controles corporativos a través del sindicalismo del Bester, de Napoleón Gómez Urrutia y de los otros socios que puedan llegar a tener, si a eso le sumas prácticas autoritarias para definirlo todo en una estructura del poder, tienes al viejo PRI allí. Y lo que estás presenciando es que la cuarta refundación, entonces, para Andrés Manuel, pues es la cuarta refundación del PRI en Morena. Incluso Miguel Ángel, creo que es el regreso del viejo PRI, pero empeorado. Sí, empeorado. Porque ahora, antes por lo menos, el presidente negociaba con el gobernador priista el reparto de las delegaciones. Hoy se anula a la figura del gobernador ante una imposición centralista terrible. Sí, pero seguimos hablando de muchos supuestos, hombre. No, hemos tenido, pero todavía no tenemos las reglas del juego, Gil. Pues ya está. Pero el supuesto lo pusiste tú sobre la mesa. ¿Cuál supuesto? Sí, tú dijiste, ¿qué tendría de malo una delegación, por lo menos, o sea, la figura de una delegación. Y yo te contesto pero no sabemos cómo, por eso, pero todavía no sabemos cómo baja. O sea, nadie de esta mesa podemos decir cómo van a bajar y quiénes van a ser los subdelegados regionales y cómo se van a armar la estructura. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Acuerdo. Es decir, eso todavía no lo sabemos. Por eso mi insistencia es, pues vamos viendo qué forma toma. Exactamente. Nomás lo que yo digo es que a mí me espanta el estado actual. No, el estado actual es insostenible también. Eso es lo que sí he dicho. Sí. O sea, peligro es continuar como seguimos, ¿eh? Ahora, esta figura del delegado, de los delegados estatales, que no conocemos todavía cómo va a estar la estructura, a mí en lo personal, en este momento, no me asusta. Me asusta lo que estamos viviendo, la impunidad brutal, descarada. Hemos tenido, gobiernos paralelos. La presidencia de la República está montada en el Estado, ¿sí? Con más de 50 delegaciones, hombre, por favor. Que nos asustamos. No, hay 50 delegados o delegadas ahorita. Y nos espantamos por la posibilidad de un delegado. Una pausa, es la última, y vamos a regresar ya a las conclusiones del programa.
Para hacer posible su proyecto de crear coordinaciones estatales para suprimir las operaciones de delegaciones federales en los 32 estados del país, Andrés Manuel López Obrador tiene que enviar reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública. Según el presidente electo, se respetarán las bases de la burocracia federal, pero lo que se busca es reducir la alta burocracia y sobre todo que haya austeridad y que los recursos lleguen efectivamente a los programas sociales. Coordinaciones estatales, gobierno paralelo, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones del mismo. Comienzo contigo, Miguel Ángel. Bueno, yo creo que lo positivo de este ejercicio sería convertir el debate sobre las coordinaciones y la estructura del gobierno federal en un debate sobre el federalismo que está pendiente de discusión en el país. Me parece que eso sería lo positivo. Ahora, me parece que resulta un tanto peligroso con un Congreso de mayoría tan clara como el que tiene Andrés Manuel. Pero pues vamos a ver cómo se comporta. Ojalá haya apertura, ojalá haya cordura. El PAN, yo estoy seguro que allí es donde va a empezar su ejercicio pues, de recuperación de su imagen frente al elector a escala nacional y su reconciliación con el electorado nacional, y lo va a hacer defendiendo las cosas en las que cree. Uno de estos temas es sin duda el federalismo, que hay que decirlo, en el modelo actual está incompleto. O sea, que todo lo recaude la federación y luego distribuya, que es lo que contiene la ley de coordinación fiscal, me parece que es un disparate que tiene origen en la discusión misma del artículo 115 de la Constitución en el Constituyente de Querétaro. Ese tema tiene que resolverse en bien de la solvencia económica de estados y municipios que no dependan de participaciones federales, sino que tengan recaudación propia suficiente. Y que además existan controles para los excesos de los gobernadores, que no tengamos virreyes como los hemos tenido, o reyesuelos o tiranuelos a la altura de los Duarte o de los Moreira, que tanto daño le han hecho a este país y como muchos otros más. Que haya controles, eso me parece que es parte incluso del mismo federalismo, y que haya capacidad de intervención regulada de la federación cuando hay excesos o abusos de este tipo. Yo creo que es un momento precioso para debatir, y me parece que el debate, si se centra en este ángulo, va a ser positivo. Si degenera en una guerra de egos con expresiones de todo tipo, va a lastimar mucho a la vida del Estado. Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Óscar Abrego. Coincido absolutamente con todo lo que dice Miguel Ángel, es cierto. Yo creo que estamos ante una oportunidad extraordinaria. No sé si habrá refundación. ¿Cómo se llama también el tema de la cuarta transformación? La cuarta transformación, la federal y la refundación estatal. Yo no sé si vaya a ocurrir. Lo que sí es que necesitamos una gran reforma, para empezar, una gran reforma mental para transitar hacia un nuevo país, hacia un nuevo Estado. Yo creo que yo lo quiero ver más como una gran oportunidad para lograr acuerdos en todo este movimiento. Lo peor que nos puede pasar es continuar como estamos. O sea, ya es insoportable, insisto. La gente por eso votó como votó. El mensaje es claro. Cambio tiene que ser cambio. O sea, no podemos seguir igual. Todo cambio tiene sus riesgos, por supuesto que sí. En todas las democracias del mundo así ocurre. No tenemos por qué asustarnos ni que ponernos nerviosos de más, Carlos. Terminaré yo diciendo. Faltan todavía muchas respuestas a partir de esta propuesta. Tenemos que estar muy claros en que necesitamos mayores controles del presupuesto, del ejercicio del recurso público, porque hasta ahora lo único que se ha demostrado es que gentes que hoy, por fortuna, están siendo perseguidos por la justicia o ya están encarcelados, ¿de dónde se robaban principalmente el dinero? Justamente de los programas sociales. Eso es lo que tenemos que cuidar, porque ya no tenemos tiempo para hacernos de la vista gorda y dejar que más de 50 millones de pobres, más 10 millones de personas en pobreza extrema, continúen desatendidas por estos gobiernos, más allá de los apetitos egoicos de cualquiera. Ahora, lo que tú decías hace un momento, ¿lo peor que puede ocurrir es que sigamos igual con estas delegaciones? Con este modelo. Es lo peor. O sea, a ver, Carlos, por favor, o sea, hay casos descarados, cínicos, dignos de cárcel inmediata que se han dado en delegaciones de Jalisco. Por favor, o sea, los que andamos en el sector productivo lo vemos con toda claridad. O sea, hay nuevos millonarios, ¿sí? Y no se hicieron millonarios con empresa. Yo desafío a cualquiera que en este momento nos digan dónde están los dineros de muchos de los programas sociales
que debieron haberse ejercido en Jalisco. Nunca llegaron al campo, nunca llegaron a algunos sectores productivos del Estado. Se quedaron con compadres, con novias, con novios, con cómplices. Ahí se quedaron, Carlos. Ya no podemos seguir así. El modelo se agotó. Es insoportable. Gilberto Pérez Castillo. A ver, lo peor no sería seguir igual. Lo peor sería que estemos peor. O sea, que se empeore. Así es. A ver, a mí sí me preocupa, y aunque me digan que hay que esperarnos a que llegue a gobernar, ya tenemos bastantes indicios para saber para dónde va este asunto. A mí me preocupa que México vaya a perder de nueva cuenta una gran oportunidad de transformación institucionalizada. No, los cambios de fondo se tienen que hacer en base a dejar reglas claras, no que sean decisiones personales de un personaje, y en este caso del presidente de la República, porque no solo estamos fortaleciendo el centralismo con esas decisiones, estamos también fortaleciendo el presidencialismo. Le estamos dando nueva gasolina al presidente para que se convierta no en el gran transformador. Lo que dice Miguel Ángel sería lo ideal, una discusión abierta, democrática, donde se defina un nuevo modelo de gobierno. Eso no un nuevo gobierno de país y de Estado, eso no se va a dar. El señor ya tomó las decisiones. Vamos a perder de nueva cuenta una gran oportunidad de hacer una transformación de fondo de este país con esto. Porque lo que dice Óscar, aguas con esto, sí, hay un exceso de corrupción que la gente nota, sabe que existe. Pero este modelo, ojo, lo único que dice, vamos a concentrar en nuestras manos los recursos. No dice que va a haber un nuevo modelo para combatir la impunidad. Yo en ningún momento veo, el señor sí está hablando de perdón. El señor sí está hablando de borrón y cuenta nueva, de darle vuelta a la página. Entonces no hay un combate a la corrupción, y yo no veo que en este modelo de superdelegados o de virreyes diga, y vamos a generar nuevos instrumentos de combate a la corrupción. Porque aquí hay una regresión. El señor va a designar al próximo fiscal anticorrupción. Entonces nomás es quítense ustedes para llegar nosotros. No hay un cambio de fondo, aguas con esto. Los cambios de fondo a mí no me asustan. A mí lo que sí me asusta son el engaño de cambios de fondo, cuando lo único que vemos es quítense ustedes para que lleguemos nosotros y para que todo siga igual. Ahora, sí, ha habido nuevos millonarios, y en 3 y 6 años veremos otros nuevos millonarios. A ver, está tan bueno el tema que producción me dio otros minutos. ¿Quieres comentar algo más? Yo creo que todos tenemos a la vista, puede ser riesgo, puede ser posibilidad. Claro, claro. Con los antecedentes que tenemos, todos tememos el riesgo. Eso hay que decirlo con toda claridad. Y el riesgo es que, dado el perfil autoritario de quien ejercerá la titularidad del Poder Ejecutivo, que cuenta además con la legitimidad del voto, eso hay que decirlo con toda claridad, pero con una mayoría absoluta en las cámaras, pues la tentación para él es muy amplia. Totalmente de hacer sin consenso democrático lo que quiera hacer. Eso sí es peligroso. Y los indicios que da son de eso. Y nada más que de eso. No hemos concluido, Miguel Ángel Gilberto. Aquí para Carlos, porque Carlos todavía trae como esa ansiedad de que le respondamos. O sea, ¿de veras ustedes ven, que se pueda construir un gobierno paralelo? Claro que sí. Por supuesto. Pues yo ocurrido en la historia de este país. Bueno, es que esa lo que... El riesgo se llama, Óscar... Continuar igual o peor, ¿no? Dice Gilberto. Es continuar o tener una regresión. Empeorar. Por supuesto. Pero por favor, hombre. No, por supuesto que hay. El tema de la regresión. Por favor, hemos atestiguado, los que estamos aquí. A ver, gobiernos que nos han mentado la madre. Gobernantes que nos han mentado la madre. Y otros que también han estado borrachos desde la Federación. Y yo no sé, cuando nos referimos a regresión, cuando el modelo mismo con el que se opera este país atenta contra toda la funcionalidad orgánica que impida la corrupción, que impida las tentaciones. Oscar, háblenme a qué se refieren con regresión. Nuevamente, si ni siquiera sabemos, mi querido Miguel Ángel. Es que simplemente estamos diciendo posibilidad
que esto vaya muy bien y que sea una transformación y una discusión abierta sobre el federalismo. Que hay un riesgo, sí, claro. Que regresemos al PRI de los 70s, 80s, 60s, pues que eso es. Sí, claro. Finalmente eso es. Sí. El viejo PRI, el viejo sistema restablecido y restaurado en Morena. Ese es el riesgo para mí. Presidencialismo, autoritarismo, control de los estados. No existe en la mesa un modelo de nuevo país, un nuevo modelo de México en la mesa para que lo discutamos democráticamente y definamos el rumbo del país. Hay una idea que solo el señor conoce aquí, que lo trae adentro de su cabecita, que se llama la Cuarta Transformación de México. Hasta el día de hoy no nos ha dicho qué representa eso. Con hechos nos está demostrando que quiere tener más control personal, no solo del gobierno federal, sino también de lo que pasa en los municipios y en los estados. De acuerdo. Perdón. Y no hay ningún indicio de un cambio positivo para el combate a la corrupción. Insisto, cuando se había avanzado en la posibilidad de nombrar un fiscal autónomo anticorrupción, el señor dijo, aquí no, yo voy a poner al fiscal anticorrupción. Es cierto, suscribo todo lo que dicen. A ver, estamos ante una gran posibilidad y es la posibilidad de cambio. Yo hago votos porque sea la gran oportunidad para cambiar, para mejorar, no para empeorar. Existe el riesgo como en cualquier democracia del mundo, ¿eh? Si no, pregúntenle a Estados Unidos. Muy bien, gracias Miguel Ángel. Muchas gracias. Oscar, muchas gracias. A ti, Carlos. Gilberto, muchas gracias. Como siempre me quedo con un minuto para una reflexión final en torno a este tema. Lo que se ha dicho en esta mesa me preocupa un poco en el sentido de que no tenemos claro qué es lo que quiere el señor López Obrador en el tema que ha sido, por el que ha sido convocado esta mesa, las coordinaciones estatales o delegados. Pero con lo que sabemos, me preocupa que se diga que hay delegados corruptos y no se esté hablando de meterlos a la cárcel, primero. Es cierto. Y se hable de borrón y cuenta nueva, lo cual eso es muy preocupante. Lo segundo, como dijo Miguel Ángel, se requiere un superdelegado que conozca de todos los temas prácticamente para atender tantas delegaciones, lo cual es materialmente imposible. Y el tercer punto, que es dejar a quienes fueron los candidatos derrotados en la elección en los estados como coordinadores, es evidente que iba a llevar un encono con el ganador. Me preocupa porque el candidato, cuando era candidato López Obrador, decía que era el candidato del amor y paz. Hasta la próxima.